gusta empezar los bloques de 40D, por lo menos repasando estas piezas que en este caso era de la primera campaña nacional con The Grooming, se llama Habla con tus hijos antes de que otro lo haga. Generalmente intentan ser fuertes, tener impacto, pero bueno, cerraste con un concepto muy interesante el bloque pasado, Victoria, diciendo, bueno, ya estamos más en reducción de daños que en prevención, más allá de que hablemos de campañas de prevención e intentemos prevenir, ¿no? ¿Es así? Sí, a ver, no quiero ser derrotista y como No, digamos. pararme desde el lugar de todo está perdido. Pero sí es una realidad que, a ver, la tecnología avanza mucho más rápido de lo que puede avanzar la legislación y muchas veces avanza más rápido de hasta donde nosotros podemos entender o hasta donde nosotros nos podemos informar. Nos pasa que, a ver, es una realidad que todos tenemos nuestros propios sesgos cognitivos desde los cuales miramos la realidad desde nuestro lugar y nos pasa que muchas veces miramos a las infancias y a las adolescencias desde un lugar súper adultocéntrico, que es nuestro lugar, es el espacio en donde nosotros estamos como personas adultas, en el que vivimos, y a veces nos cuesta un poco más tratar de entender en dónde están ellos, o qué es importante para ellos, o qué es lo relevante, o qué es lo que hoy es el tema en las infancias y en las adolescencias. Entonces, a eso me refería un poco con, estamos más en una etapa de paliar los daños, en el sentido de que antes era como, bueno, si algo malo te iba a pasar afuera de casa, tener cuidado con quién salís, tener cuidado con quién te vas de la fiesta, tener cuidado con quién te juntás. Y hoy en día nos encontramos, como bien decían los chicos recién, los chicos tienen el enemigo en casa, porque tienen un teléfono, o tienen cualquier medio con acceso a internet, porque a veces pensamos, bueno, no tiene teléfono, no tiene tablet, no tiene compu, pero tiene una PlayStation o tiene una Nintendo con la que tiene acceso a internet y de repente está expuesto a... Es lo mismo que dejarlo parado solo en la Plaza San Martín a las 3 de la tarde. Es exactamente lo mismo. Entonces, frente a eso, estamos hoy en una instancia ya de... Estas personas conviven con nosotros. Pensar Sí, que hay un perfil... es concientizar eso, ¿no? Acabas Exactamente. de dar un buen ejemplo, es decir, no dejarías a un chico de 5 o 6 años parado en una plaza, pero sin embargo, muchas veces le soltás un dispositivo móvil cualquiera para que se pueda conectar, ¿no? Digamos, no tiene tanta diferencia, digo, ¿no? Algo de lo que siempre tratamos de promover es justamente, parece hasta redundante y banal si se quiere, pero es muy importante, que es el tema del diálogo. Y es el tema de cómo hablamos con los chicos. De tratar de hablar un mismo idioma, no hablarles nosotros desde nuestro lugar de adultos que ya la revivimos, porque en realidad nosotros vivimos en otro momento histórico. Cuando yo era chica, tenía horas del día a las que me podía conectar a internet y de repente no todos mis amigos tenían internet, no todos mis amigos tenían Messenger, no todos mis amigos tenían Facebook en su momento. Y hoy en día los chicos tienen una pluralidad inmensa de espacios para conectarse. A pesar de que nosotros pensemos que por ahí las redes de vanguardia son 2 o 3, los chicos tienen un montón de espacios en los cuales estar, en los cuales habitar y de los cuales se apropian. Y de repente tenemos que tratar de entender cuáles son esos espacios o por lo menos de tener la curiosidad de querer saber a dónde están los chicos, qué están haciendo, qué les importa, qué les interesa y es de esa manera construir un diálogo, pero un diálogo consciente, un diálogo donde tengamos ganas de escuchar, donde tengamos ganas de aprender de los chicos, que no seamos nosotros los que nos sabemos todas. Totalmente, pero es hacer el ejercicio de tratar de entender. José, recién decías, digamos, bueno, más allá de profundizar en esto como el delito, digamos, hasta que se llegue a eso, vos hablaste de lo que era el diálogo, el tipo de sociedad que estamos proponiendo o que estamos formando. ¿Ves una bisagra muy grande entre esa conversación social o esa relación social mediatizada por la tecnología, algo que podemos hacer el parangón, no sé si podemos decir, bueno, los que no somos nativos digitales, ponele, ¿eh? Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es, digamos, tratar de ver qué pasa en esa relación entre dispositivo, digamos, cuál es el diálogo que tengo yo como adulto con el dispositivo, si ese diálogo, quién es el que manda en el diálogo, el dispositivo o la persona. En adulto estamos hablando, ¿no? Sí, sí, La conclusión totalmente. es, bueno, los que se dedican a desarrollar los dispositivos, las aplicaciones, están, supongamos, Silicon Valley, ingeniero, están 24 horas viendo cómo hacer para que vos pases tiempo delante del celular, hagas lo que ellos quieren que hagas, que haga clic donde, que pases más tiempo delante. Las redes sociales tienen esa lógica. Entonces el diálogo es importante porque lo que estamos viendo es que las empresas y las compañías están llevando, digamos, la ventaja en esta relación. No somos nosotros los que decidimos conscientemente qué es lo que estamos haciendo con los dispositivos y qué no. Es al revés.
Imagínate en los chicos. Entonces ese diálogo es importante, porque ahí entra lo que decían ellos de cómo se están formando las personalidades, qué es lo que pasó en pandemia. Entonces la forma de hacer la prevención, digamos, cambió radicalmente, o por lo menos nosotros en algún momento en la Defensoría hacíamos la prevención tradicional y hace más o menos 4 o 5 años atrás dijimos... Ya antes no, de la pandemia, digamos, lo dijeron. antes de pandemia. Claro. Ya nos dimos cuenta, digamos, que estamos perdiendo la batalla contra las nuevas tecnologías porque es casi imposible. La rapidez, etcétera, digamos, nosotros no tenemos la capacidad de procesar todo lo que pasa. Los chicos menos. Entonces la prevención mutó, por lo menos de la experiencia de la Defensoría con los chicos, es, bueno, hablamos con ellos, ¿qué le vamos a decir? ¿Que se puede evitar? No. No le vamos a decir que van a estar seguros si ponen una contraseña de 8 caracteres, si no hablan con extraños. Eso sería, digamos, un poco locado. Entonces nosotros lo que le decimos a los chicos es, bueno, ustedes pasan mucho tiempo adelante de las nuevas tecnologías. Entonces lo que hacemos foco es qué pasa y qué tenemos que hacer cuando pasan las cosas malas. Claro. Entonces ahí nosotros hacemos foco y trabajamos con los chicos y desarrollamos muchas dinámicas para incorporar herramientas en los chicos para que puedan tener la reacción. ¿Por qué? Porque las cosas malas pasan en soledad, ¿sí? Entonces muchas veces lo que hay que evitar es esa soledad de los chicos, como decía, me voy a la habitación, estoy solo, con la puerta cerrada, hay una falsa sensación de seguridad. Entonces cuando pasa algo no sé qué hacer. Entonces, vamos, si te pasa algo, tenés que tener gente identificada de confianza, tenés que saber qué hacer, no tenés que tocar más nada. Bueno, mira, no es para llevarte la contra, ¿no? Pero justamente habíamos seleccionado con la producción de algo de septiembre de 2019. La condena, justamente, la primera condena a un docente en Córdoba, docente que daba clase en Río Tercero y en Los Cóndores, un docente de inglés. Vamos a repasar un poco esta condena que hubo en Córdoba y les pido a ustedes dos, con respecto al tema del derecho, también Victoria obviamente, con el tema de la confianza que uno tiene a un docente frente al aula, decir, bueno, ciertas barreras que se quiebran, por eso también, bueno, hay que estar atentos y el mejor dispositivo, la mejor arma es empoderar a los niños, niñas y adolescentes. Lo vemos y lo charlamos acá. Un docente de inglés que daba clases en una escuela secundaria de Río Tercero fue condenado a 5 años y 3 meses de prisión por grooming reiterado. Esta es la primera condena de grooming a un docente en Córdoba. La figura penal por la que se lo condenó fue por el suministro de material pornográfico, porque él en el aula, con su teléfono celular, le mostraba a estos menores videos pornográficos. Y posteriormente tenía 2 hechos más en los cuales se lo acusaba de grooming, precisamente el contacto tecnológico con estos menores de edad. La particularidad que se dio con ese juicio fue precisamente las características del tipo penal que muestran a un sujeto activo, es decir, al autor del hecho, con una personalidad fuerte, avasallante, por sobre las víctimas, con un carácter débil, vulnerable y propensas a ser captadas por el autor del hecho. Patricio Pereira, el docente condenado que daba clases en escuelas secundarias de Río Tercero y de Los Cóndores. Lo tenía en este fallo, Rodrigo, digamos. Exacto, sí. Sí, ¿qué características tiene especiales? Bueno, tiene una característica que se replica en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos no son solamente condenas por grooming, hay delitos conexos, ¿sí? En este caso tenemos el delito de grooming, tenemos el delito de suministro de material pornográfico, digamos, o de abuso sexual. O sea, por un lado es ese suministro o eso que les mostraba los alumnos, por la condena por grooming es cuando realice el contacto ya. Claro, con algunos exactamente. Bien. Y tenemos en todos los fallos, y está estudiado, que hay distintas fases por las que pasa el sujeto que es autor de este tipo de delitos. Se gana la confianza del menor o ya la tiene por ser una figura de autoridad, ya lo podré explicar. En este caso el docente. El docente. Claro. Quizá Victoria lo pueda explicar mejor,
pero hay una confianza con el menor y en donde se disminuyen esas barreras que uno pone para tomar contacto con ellos, ¿sí? Y esto hace que, casualmente el lenguaje no es neutral, grooming en inglés significa preparar, es decir, que se prepara el terreno para llevar a cabo un acto de contenido sexual o con el fin de hacerlo. Entonces se ven las características y todas las etapas del delito en este tipo de fallos. Lo paradigmático de este caso es que ha sido una pena alta. El delito de grooming tiene una pena que va de 6 meses a 4 años, como ha habido más de un delito, más de un hecho, por eso excede ese máximo. Pero ha sido una condena con una pena significativa. Bueno, en este caso, obviamente que no se puede generalizar en ningún caso, digamos, pero digo, es una figura paradigmática, por ejemplo, que gana la confianza, ¿no? Estamos hablando de un docente. Digo. Acá te trastabilla un poco de la cuestión, porque uno piensa también en la figura extraña que se gana la confianza por medio de engaños, ¿no? Sí. Déjame decirte algo con respecto a eso, porque la verdad que he conocido muchísimos casos acá en Córdoba. Trabajé bastantes años en la oficina de cibercrimen del Ministerio Público de la provincia de Córdoba. Así que ahí, digamos, hemos tenido contacto con un montón de casos y hemos trabajado inclusive en el armado de un perfil de las personas que están, digamos, de lo que se llama el groomer o el acosador, el abusador. Inclusive en algún momento se empezó a hacer un perfil con agente de Interpol. Pero la conclusión es increíble, porque en este delito en particular, las personas que cometen esos delitos están integrados tan bien socialmente que es casi imposible darte cuenta de que va a hacer eso, ¿no? Entonces, la mayoría de esas personas están integradas socialmente y no dan señales. O sea, uno como adulto va a decir, bueno, yo llevo a mi hijo al colegio, a karate, casos de profesores de karate. No me puedo dar cuenta, digamos, de que a lo mejor puede algo pasar, digamos, porque la integración social es muy buena. Hay personas con familia, esposa, hijos, entonces es complicado. Entonces este es el signo de alerta también, digamos, como padres que tenemos que tener, como para decir, bueno, tengamos algunos cuidados extra con esto. ¿Victoria? Me parece, y coincido totalmente con José, a ver, un poco cuando pensamos en el grooming, está tipificado desde un lugar que queda sujeto a veces a pensar, bueno, el acoso, es abuso, sí, no. A veces cuando buscamos las definiciones nos encontramos un poco con eso, pero es necesario pensarlo como un abuso sexual. Es importante pensarlo desde ese lugar, porque ese es el paradigma que nos va a dar a nosotros la mirada de hasta qué punto también va a ser relevante de tratar en esto de un hecho de salud pública, y hasta qué punto va a ser relevante hablarlo y tratarlo con los chicos y hablarlo en las escuelas y hablarlo en los clubes y tener esta mirada, porque es real que no hay un perfil. A veces es gracioso porque cuando le preguntas a los chicos cómo se imaginan a un groomer o a un acosador, te suelen tirar ciertas características que son a las que solemos estar acostumbrados, a que nos imaginamos que uno es una persona Sí, el estereotipo sola. que claro, un que estereotipo. Vemos, que incluso, a ver, si uno observa las campañas también, digamos, se construye medio de esa manera, ¿no? Sin dudas. A veces las campañas, en el afán de querer mostrar bien gráficas las cosas, terminan cayendo a veces en el estereotipo, que justamente me parece una de las cosas más importantes que necesitamos de construir hoy en día, que es que, a ver, si yo te pudiera decir tal persona y tal persona, con tal personalidad, con tal característica física, es un potencial abusador, sería muchísimo más sencillo. O sea, la detección sería muchísimo más fácil. Habría ciertas personas que no podrían tener perfiles en las redes o que no podrían aplicar a ciertos trabajos, pero es una realidad que pasó hace mucho tiempo en la criminología de sus primeros inicios, como que tenían esa pretensión y después se terminaron dando cuenta que en realidad hay cosas que escapan al poder anticiparnos. Y es una realidad, son personas que están socialmente muy bien integradas, entonces no es raro que se puedan ganar la confianza de los chicos. Y es más, son personas que van mucho más adelante de nosotros. Ya saben ellos qué le gustan a los chicos, en qué redes están, en qué juegos están, de qué manera hablan, de cuáles son las tendencias hoy en día. Están, pero 3 pueblos adelante nuestro, realmente. Más que interesante lo que estamos charlando. Nos tenemos que ir a otra pausa, pero vamos a seguir hablando, nos queda todavía
parte del programa para estar hablando, digamos, y poniendo sobre el tapete una de las temáticas que, bueno, son más que preocupantes, para prevenirlas, como decimos acá, para por lo menos remediar lo que ya pasó o para estar alertas. Estamos hablando de grooming, acoso o abuso a las infancias y adolescencias. Pausa, ya venimos.